Hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno, yo muy contento. Ahora vamos a abordar la última perla de esta masterclass que se denomina Tu sueño empresarial. ¿Puede ser una realidad? Y la respuesta desde el primer principio fue sí. Hemos visto tres perlas. La primera, yo quisiera, ahí repasamos un poco cómo estabas tú, cómo está tu motivación, que está a millón. Vimos la vocación que tú tienes, como el triángulo de la vocación. Vimos cómo aterrizar tus planes y vimos cómo pasar del querer al hacer. Luego vimos en la segunda perla todo lo que son los pasos previos, todo aquello que tú tienes que hacer antes de comenzar a montar a tu empresa. Vimos cómo un método para averiguar cuánto sabes tú de lo que tú quieres hacer. Vimos el concepto de mercado, vimos el concepto de capital, de ingresos, de egresos, costos y de utilidad. Fue muy interesante. En la tercera perla nos paramos en todo lo que es la empresa. Vimos cuál es su definición, vimos los diferentes tipos de empresa que hay, vimos cuál es el ciclo de vida de las empresas y muy importante, vimos el concepto de la empresa como sistema. Ahora nos toca la última parte, la parte final, la decisión final, hacer nuestra empresa. Por eso la hemos denominado manos a la obra. ¿Qué vas a descubrir? Vamos a hablar sobre la diferencia entre motivación y fuerza de voluntad. Eso es sumamente importante y fundamental para garantizar tu éxito. Vas a descubrir las cuatro funciones básicas de la administración. Vamos a ver algunas herramientas básicas de la gestión y vamos a ver qué debes evitar cuando arranques con tu empresa. El primer concepto que vamos a revisar es el de motivación y fuerza de voluntad. Mucha gente los confunde, creen que es la misma cosa. Estoy muy motivado, vamos a hacerlo. La motivación es la chispa, es la llama que hace que tú quieras emprender una actividad, que tú quieras aprender a hacer algo, que tú quieras hacer algo. Esa es la motivación. La fuerza de voluntad es muy diferente y es lo fundamental. La fuerza de voluntad es el esfuerzo que tú tienes que mantener de por vida para que ese sueño se haga una realidad. Este gráfico me gusta mucho porque define la diferencia entre motivación y fuerza de voluntad y vemos que el punto de apoyo que define cuál va a tomar más peso es justamente los hábitos. Nosotros podemos tener una motivación, quiero ir a un maratón, por ejemplo, de carrera, y yo esa es mi motivación, estoy muy motivado, pero para poder yo ir a correr a un maratón, tengo que tener la fuerza de voluntad de entrenarme todos los días, por mucho tiempo, por meses, hasta que yo pueda ir a ese maratón. Lo mismo me pasa si quiero bajar de peso, por ejemplo, si quiero dejar de fumar. Tengo que hacer los hábitos. Los hábitos son fundamentales para poder fortalecer la fuerza de voluntad y que se haga un hábito, una cosa que se haga sin esfuerzo, que se haga de manera natural. Solamente allí podrás lograr tus cosas. Con el mundo empresarial es lo mismo. Todos estamos motivados porque hemos aprendido una tarea importante, porque queremos ayudar a los demás y vemos que tenemos muchas personas a quienes podemos ayudar y vemos que puede ser un negocio exitoso. Excelente, esa es la motivación. Pero con esta masterclass y con muchas otras cosas que tú tienes que aprender, has tenido las herramientas básicas para hacerla una realidad. Ahora bien, tienes que tener la fuerza de voluntad de aplicar todos los conocimientos que aquí has aprendido. Tienes que tener la fuerza de voluntad de aprender cada vez más, de meterte en los libros, de analizar, de estudiar, de llevar tus controles adecuadamente para poder irlos mejorando poco a poco. Ahora vamos a ver las funciones básicas de la administración. Esto es muy importante y muy interesante porque administración, administración de empresas, esto que vamos a ver en este momento es el resumen. Todo lo que ustedes puedan estudiar sobre administración, sobre finanzas, sobre mercado, sobre motivación de personal, todo lo que gira alrededor de las empresas está resumido en estas funciones básicas de la administración. La primera de ellas es la planificación. Hay que planificar. ¿Qué quiero hacer? La planificación responde a la pregunta ¿qué quiero hacer? Una vez que hayas planificado, tienes que responder a la pregunta ¿cómo lo voy a hacer?
Esa es la segunda función que se llama la organización. Allí tú vas a pensar con qué equipo humano vas a trabajar, dónde lo vas a hacer, si lo vas a hacer en tu casa, si vas a comprar una oficina, cómo vas a enfocar el tema del mercadeo, cuánto vas a cobrar, todo lo que es la organización. Lo que has planificado en la organización tienes que visualizar cómo lo vas a hacer una realidad. Allí todavía estamos sin hacerlo, pero te estás organizando cuál va a ser la estructura de lo que de tu organización. Y luego, finalmente, viene la parte de la ejecución, que es fundamental. Entonces, lo que has planificado, lo que has organizado, lo vas a ejecutar. En esta parte es sumamente importante el recurso humano. ¿Por qué? Porque en cierta forma tú estás respondiendo en esta función con quién lo voy a hacer. Ya te respondiste qué querías hacer, cómo lo ibas a hacer. Aquí estás respondiendo con quién lo vas a hacer. Y esto es fundamental, como lo vimos en los sistemas de la empresa, el recurso humano, la relación humana es fundamental, la motivación, todo eso está aquí. Una vez que tú empiezas la ejecución, tienes el resultado. Ese resultado es el producto de haberlo planificado, de haberte organizado y haberte reunido con un grupo de personas para hacer lo que hiciste. Y tienes un resultado. Ahora bien, ese resultado tiene que controlarse. Y aquí es donde tenemos la cuarta función de la administración, el control. Gracias al control, tú puedes evaluar los resultados, ver cómo están los resultados en función de lo que planificaste, cuál es la desviación que has tenido, en que estás mejor, estás peor, y en función de ese control y de los ajustes que vas a hacer, tú vas a modificar tu planificación y el ciclo empieza de nuevo. Modificas la planificación, haces los ajustes organizativos y vuelves a ejecutar. Y así poco a poco vas a ir mejorando cada vez más, cada vez más. Esto es fundamental. Si tú manejas estas cuatro funciones y las aplicas, tienes ganada la mitad de la batalla. Vamos a ver esta herramienta que es bien interesante, se llama FODA. Y se llama FODA es un acrónimo de fortaleza, debilidades, que son características propias, internas de tu organización. Tus fortalezas y tus debilidades. Y oportunidades y amenazas, que son características propias del ambiente externo a tu organización. Esta herramienta es muy, muy útil, sobre todo para definir las estrategias que tú tienes que emprender en el futuro. Tú vas a listar, por una parte, todas las fortalezas que tienes tú en tu organización, todas las fortalezas de tu equipo, las fortalezas de tu empresa, y vas a listar cuáles son todas las debilidades que tú percibes que tiene tu empresa, tu organización. Por otra parte, vas a estar pendiente de cuáles son las oportunidades que te está dando el mercado, qué oportunidades hay allí afuera en la calle, pero también vas a listar cuáles son esas amenazas que están en la calle. Una vez que tú tengas hecho ese ejercicio de listar tus fortalezas, tus debilidades, anotar las oportunidades del mercado y las debilidades, vamos a ver dentro de esta matriz, en el eje donde se cruzan las fortalezas con las oportunidades, tú allí vas a escribir las estrategias que utilizan tus fortalezas. ¿Para qué? Para aprovechar las oportunidades. Y ahí van a surgir este tipo de estrategias que son fundamentales, es el motor de tu empresa, apoyándote en tus fortalezas para aprovechar las oportunidades. A la derecha tenemos debilidades con oportunidades. Allí tú vas a definir las estrategias que usan las oportunidades del mercado para minimizar tus debilidades. Por ejemplo, tienes una debilidad que te falta personal y hay una oportunidad que hay mucho personal formado en el mercado. Bueno, tú tienes que aprovechar esa oportunidad para contratar a alguien que te ayude, por ejemplo. Tenemos el cuadrante de fortalezas y amenazas. En ese cuadrante tú vas a establecer las estrategias que utilizan las fortalezas para minimizar las amenazas del ambiente. Y finalmente tenemos el cuadrante en el cual tú defines cuáles son las estrategias que evitan las amenazas. ¿Para qué? Para minimizar las debilidades. En cada tipo de empresa esto es diferente. Esto es un ejercicio muy, muy importante que vamos a tener la oportunidad de verlo de manera específica en cada uno de los negocios que ustedes tienen planteados. Vamos a ver otra herramienta fundamental, sobre todo a los efectos de la planificación de tu empresa. Se llama el diagrama de Ishikawa y se llama así porque fue un japonés quien lo planteó por primera vez.
se plantea lo siguiente: cuando tú tienes un objetivo, tú te fijas un objetivo, tú sabes lo que tú quieres, tú sabes hacia dónde vas, lo que quieres lograr como producto, lo que quieres lograr con tu empresa. Ahora bien, para tú poder lograr ese objetivo, tienes que hacer una serie de actividades previas. Y si no las haces, no se da el objetivo. Estas actividades previas al objetivo se denominan las metas. Tú te tienes que fijar las metas que vas a lograr en materia de recursos humanos, en materia de producción, en materia de tiempo, en materia de costos. Son las metas que tú te tienes que fijar. Definirlas muy bien definidas para poderlas cumplir. Si no se cumplen las metas, pues muy difícilmente se va a lograr el objetivo. Ahora bien, las metas a su vez requieren ser alimentadas, requieren que se ejecuten una serie de aspectos para que las metas se puedan dar. Esto se llama las estrategias. Si tú no ejecutas una serie de estrategias, tus metas nunca se van a poder dar. Y de igual manera, las estrategias requieren también unas acciones para que se puedan dar las estrategias. Esto se llama las acciones. Entonces vemos cómo se va desmenuzando de tu objetivo fundamental. Tenemos que definir cuáles son las metas básicas para que ese objetivo se pueda dar. Pero para que las metas se den, cada una de ellas, tienes que ver cuáles son las estrategias que tú necesitas para que cada una de las metas se dé. Y finalmente, para que las estrategias se den, tienes que visualizar cuáles son las acciones que tienes que emprender para que cada una de estas estrategias se pueda dar. Este es un diagrama realmente importante, es sencillo de aplicar, lo único que tienes que tener la posibilidad de desmenuzar poco a poco y pensar muy bien tus procesos de actividad. Vamos a terminar esta perla diciéndote qué es lo que tú tienes que evitar una vez que tú decides montar tu empresa. En primer lugar, no prepararte, ya lo hemos visto. Es una cuestión de hábitos, tienes que habituarte a estudiar, a aprender, a estar enterado, para que con tu fuerza de voluntad tengas la llave perfecta para seguir adelante. No inventar la rueda está inventada, de manera que no gastes esfuerzos en inventar cosas que no, o sea, que ya existan. Economiza tiempo y dinero. No empieces por lo grande. Fíjate, metas pequeñas, ve poco a poco, te vas fortaleciendo y así es como irás creciendo. Si apuntas a crecer de una sola vez, es probable que fracases en el arranque. No ser perfeccionista. Las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas. Si salen mal, no importa. Has aprendido y con ese aprendizaje lo vas a hacer bien nuevamente. De manera que no te preocupes por tener un producto perfecto. Ten un producto, eso sí, eso es lo importante. Evalúa ese producto, aprende de eso y perfecciónalo, mejóralo. Ese es el método. No cumplir contigo mismo. Tú eres la primera persona que tienes que fijarte estas metas, que fijarte estos objetivos, que crearte hábitos y tienes que hacer un programa y cumplir contigo mismo. Eso es fundamental. Y bueno, hacerlo sin metodología. Existen metodologías perfectas para hacer cada una de las cosas. Es cuestión de formarse, buscar ayuda, apoyarse y usar la metodología que se requiere para tener éxito en cada uno de estos aspectos. Y, por supuesto, lo que no puedes hacer nunca es tirar la toalla. No puedes tirar la toalla. Tienes que tener fuerza de voluntad para seguir adelante con tu emprendimiento. Estoy seguro que lo vas a poder lograr. Tu sueño, hazlo una realidad. Esa es la conclusión de esta masterclass. Los sueños son la meta, la imaginación, el transporte. Y la realidad es tu punto de partida. Ya lo vimos. Tienes esta oportunidad. Es tu punto de partida. Con las herramientas que te hemos dado, con tu voluntad, con tus hábitos, hazlo una realidad. Y ahora, como siempre, para que fijemos los conocimientos, escribe en un minuto qué has descubierto con este video, cómo lo vas a aplicar a nivel personal y con tu empresa. Y hazlo porque acuérdate que esto es muy importante para que fijes tu conocimiento.
Muy bien, muy bien que hayas escrito lo que aprendiste en este video. Y ahora viene la parte más importante de todo, que es hacerlo, ponerlo en acción y sobre todo ahora que vas a comenzar con tu empresa. Es bueno que repases todas las perlas que hemos visto, pero sobre todo ponerlo en práctica. Vamos entonces a ver qué debes hacer. Y así hemos llegado a esta parte que es importantísima, aplicar lo aprendido. En primer lugar, vas a analizar cuánto estás aplicando tú de cada uno de los 4 fundamentos de la administración. Respóndete esa pregunta y allí podrás ver entonces a dónde tienes que hacer el mayor esfuerzo para mejorar. Haz un FODA para tu empresa. Describe tus fortalezas, tus debilidades, ve las oportunidades y amenazas del mercado y haz tu FODA. Vas a hacer tus primeras estrategias y las vas a ir mejorando cada vez más. Establece tus objetivos. Acuérdate del diagrama de Chicago. Establece tus objetivos, dime cuáles van a ser tus metas, tus estrategias y tus acciones para lograr ese objetivo. Haz un listado de todo aquello que no debes hacer. Y bueno amigos, esta es la última etapa de nuestra masterclass. Recuerda que mi principal motivación es ayudarlos a tratar de que ustedes logren su empresa de manera exitosa. De manera que estoy absolutamente a su orden para cualquier duda o pregunta que tengan. Aquí les dejo mi WhatsApp para que se comuniquen conmigo con toda confianza. Les deseo mucho éxito y que todo les salga muy bien. Suerte.